Ya está terminando el... Bueno. Silencio, hermano. Sí. Queridos amigos, estamos iniciando como todos los lunes y todos los viernes. Ñañemonguetá, Jañañembo, este es nuestro programa que nosotros compartimos con ustedes. Rezamos juntos todos los lunes y todos los viernes. De esta manera nos encontramos como para pedir al Señor aquellas gracias que necesitamos. Así nos unimos también juntos como comunidad. Rezamos principalmente por nuestros hermanos enfermos. Rezamos por aquellos que necesitan más de esa oración que les acompañe. Hoy mismo estuve acompañando y rezamos también. Está el doctor Adolfo, que está hospitalizado en este momento, después de una cirugía. Rezamos por él, pidió oraciones. También rezamos por la señora Nélida, que cumplió justamente 91 años ya también. Está también en este momento hospitalizada. Y bueno, vamos a rezar por la salud de ellas, de estas personas. Ustedes también pueden enviar tranquilamente todas sus intenciones. También por Liz del Padre, ella también está en este momento hospitalizada. Rezamos por sus intenciones, por su salud. Y así muchas otras personas a quien hoy estuvimos visitando en los hospitales, visitando también en sus casas. Y muchos compañeros, hermanos, amigos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que necesitan de nuestra oración. También, como siempre, pedimos a Dios en este Ñemonguetá, Jañembo. El Ñemonguetá es para que ustedes puedan contactarse con este numerito que tenemos aquí abajo, este rojito. Entonces el 0986-404-603. Aquí pueden llamar y ya estamos en línea directamente como para hablar y ustedes pueden poner sus intenciones y aquí entonces así podemos compartir nuestra vida, compartir nuestras intenciones. Y al mismo tiempo ustedes pueden llamar, o mejor dicho, enviar. El verdecito es entonces el WhatsApp, ¿verdad? El 0961-166-266 para que ustedes puedan comunicarse, puedan enviarnos los mensajes y podamos nosotros entrar en sintonía. Qué lindo entonces encontrarnos de esta manera, qué lindo que nosotros podamos rezar juntos, qué lindo que nosotros podamos así estar en comunión y en comunicación. Ahora nosotros, como siempre, estamos en el sexto día, ¿verdad? Sexto día de nuestro novenario, son 9 días de oraciones de una forma continuada que estamos haciendo a las manos ensangrentadas de Jesús. Aquí tenemos entonces esta imagen hermosa, ¿verdad?, de las manos ensangrentadas de Jesús, en que nos hace recordar la muerte, la crucifixión del Señor, estas manos que colgaron, de la que colgaron entonces el mismo cuerpo de Jesús que muere por nosotros, nuestra propia redención. Las manos ensangrentadas de Jesús, esta devoción que nos ayuda a todos nosotros también a saber ofrecer, poner justamente en las manos de Dios nuestros sufrimientos, en las manos del Señor nuestros dolores, nuestras angustias, tantas cosas por las que estamos pidiendo. Y así rezamos por los enfermos, decíamos recién. Muy bien, queremos comenzar con nuestro canto. Vamos a cantar a nuestra Madre, la Virgencita, esta música, la auxiliadora, que venga a nuestro auxilio, que venga junto a nosotros, que nos anime, que nos ayude y que nos dé la fuerza, nuestra misma auxiliadora. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera
la bendición que solo en ti espera, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Auxiliadora, Madre mía. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos iniciando nuestro programa Ñañemonguetá Jañañemboe. Vamos a esperar desde ya todas las intenciones que ustedes van enviando por medio del WhatsApp, este numerito que va apareciendo aquí en la pantalla, 0961-166-266, esto es para el WhatsApp, y para la llamada, y así podemos conversar desde este momento, el Ñemboe, Ayepal 0986-404-603, así nos encontramos, y así sobre todo nos saludamos, y así sobre todo también vamos rezando por nuestros seres queridos, por nuestros amigos y nuestras propias intenciones. Queridos amigos, en cuanto ustedes van escribiendo, van enviando sus mensajes y van llamando por teléfono, nosotros queremos recordar un poquitito lo que ayer, domingo, ya estábamos en la 16ª semana, ¿verdad?, del tiempo ordinario. Esto significa que hacemos un camino que nos lleva hasta la 34ª semana, que sería la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Con ello nosotros concluimos y con ello nosotros vamos terminando nuestro año litúrgico. Así que nos vamos preparando y hacemos un camino de encuentro hasta Dios. Aquí estamos recibiendo un mensaje. Hola padre, lloro mucho, estoy con cuadro de depresión, no tengo amigos, me siento muy bajoneado y muy triste, necesito ayuda y consejos y apoyo. Muy bien, Bruno, te acompañamos. Bruno, vamos a rezar, sobre todo para que te puedas sentir, por lo menos ya acompañado por nosotros aquí, por medio de este medio. Así es que, Bruno, mucha fuerza, vamos a ponernos las pilas, como se dice, vamos a confiar en la gracia de Dios y sobre todo vamos a comenzar a buscar, ¿verdad?, cuáles son estas causas. Muchas veces son causas de situaciones difíciles por las que estamos pasando, situaciones en la familia, situaciones en la relación con las personas, situaciones en el trabajo, situaciones también de economía, situaciones de pérdida, ¿verdad?, de algún ser querido, en fin, situaciones de enfermedad. Nuestra vida es bastante complicadita, ¿verdad?, pero no por eso nosotros nos quedamos callados en esta situación, sino que al contrario, nosotros nos lanzamos, nosotros buscamos la ayuda de Dios, la ayuda del Señor, para que podamos salir adelante. Esto es lo más importante y esto es lo que Dios también nos regala, esto es también lo que el Señor nos ofrece. Y vamos buscando, ¿verdad?, esa fuerza y ese espíritu que nos aliente, ese espíritu que nos ayude a hacer lo mejor de nosotros mismos. Yo quisiera comentarles en este sentido, cuando hablamos del bien y del mal, de esta situación continua que se nos presenta en la vida. ¿Verdad? El bien y el mal están aquí juntos en el mundo. El Evangelio de ayer
nos hablaba de esto. Cuando nos hablaba en la parábola Jesús que comienza a contar a la gente y les dice que el reino de Dios se parece a aquel sembrador, aquel hombre, aquel propietario que sembró, dice, el trigo en su campo. Una vez que lo han sembrado todo y se fueron a dormir, fueron a descansar, y mientras estaban durmiendo, vino el enemigo, dice, y sembró allí también la cizaña en medio del trigo. Con esta presentación ya nosotros podemos ir entendiendo muy bien lo que el Señor está queriéndonos decir. Con esto nosotros podemos entender que el bien y el mal siempre estarán juntos. El bien y el mal siempre estarán allí, a la par, como decimos. Algunas veces nos preguntamos nosotros y decimos por qué tiene que existir el mal, por qué está el mal. Entonces, en realidad, más que decir por qué existe el mal, lo que nosotros tenemos que decir es cómo nosotros tenemos que fortalecernos en el bien para poder vencer al mal. Esta parábola está apuntando a esta riqueza, ¿verdad? Entonces, el hecho de fortalecerse en el bien de Dios, en los procesos que tenemos que hacer para poder vencer al mal. Bueno, aquí tenemos algún mensaje y leemos entonces juntos. Buenas noches, Padre Víctor. Pido oración por mi salud y por la salud de mis familiares y amigos. Muy bien, vamos a rezar entonces por tu salud. Y esto están llamando familia Benítez, ¿verdad? Méndez, desde Alto Paraná, Los Cedrales. Bueno, vamos a rezar por estas intenciones. Aquí tenemos otro mensaje que está llegando. Buenas noches, Padre. Pido oración por los agonizantes de hoy, por los enfermos, por un caso judicial. Bendiciones, Lidia Ruiz Díaz, Asunción, Paraguay. Muy bien, Lidia, rezamos por esta intención, que el Señor realmente les dé esa sabiduría y sobre todo la justicia necesaria para encontrar lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos a Dios, que es vivir en la justicia. La justicia, ustedes saben que es la definición por antonomasia de Dios. Bueno, vamos a seguir esperando la llamada telefónica también. Si ustedes en este momento quieren llamar, así vamos compartiendo sus experiencias y vamos también rezando con ustedes. Pueden poner a viva voz, no hay ningún problema, sus intenciones por quienes ustedes desearían de rezar y acompañar en este lunes. Estamos hoy lunes 24 de julio. Lunes 24 de julio, así nos encontramos para agradecer a Dios el don de la vida, agradecer a Dios todo lo que Él nos ofrece, todo lo que Él nos regala. Entonces nosotros comentábamos también lo del Evangelio de ayer, este mensaje, que es muy importante, ¿verdad? Tenemos que entrar, adentrarnos, es decir, es el mensaje de este sembrador. El sembrador dice que comienza aquí a esparcir, a decir, ¿verdad? Entra el sembrador que pone el trigo en su campo, pero que el enemigo dice que llega en un momento y comienza a esparcir la cizaña. Y aquí es donde nosotros encontramos, ¿verdad?, todo lo que significa el mal. Los sembradores o los que estaban trabajando en el campo, lo primero que hacen es acercarse al patrón y enseguida, ¿verdad?, preguntan: ¿acaso, patrón, tú no has sembrado acaso trigo bueno? Es la primera pregunta, ¿verdad?, que nosotros hacemos también. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que ahora nosotros vamos y estamos encontrando cizaña dentro de este campo? Queridos amigos, esto ya nos tiene que dar esa paz y esa serenidad, porque cuando no entendemos o cuando no estamos preparados para luchar contra el mal, para luchar contra la cizaña, para luchar contra todos aquellos que lo único que procuran es hacernos el mal, buscan una manera, buscan una forma de hacernos el mal,
Entonces, evidentemente que nos encontramos en una situación bastante compleja y bastante difícil. Lo que el Evangelio nos está enseñando es que tenemos que prepararnos para vencer al mal en realidad. El mal y el bien siempre estarán juntos, el trigo y la cizaña siempre estarán juntos. Aquí hay un mensaje que estamos recibiendo por medio de WhatsApp. Vamos a leer. Buenas noches, Padre. Me encanta tu programa. Pido oraciones por mis hijos Ángel, Gabriel. Muy bien, vamos a rezar por Ángel Gabriel. Jesús Alejandro, también vamos a rezar por Jesús Alejandro, que lleva el nombre de nuestro Salvador, también Yeshua, Jesús Alejandro. Luego, Kevin Matías, bueno, Santa, ¿verdad? Soy de San Lorenzo Reducto. Muy bien, Santa es entonces el nombre de la mamá, ¿verdad? Entonces, si no entiendo mal. Entonces, Santa que está enviando estos mensajes por sus 3 hijos, que está pidiendo oraciones y nosotros nos unimos a tus peticiones. Si ustedes escriben, mejor, ¿verdad? Porque entonces aquí podemos leer y compartir con la comunidad lo que ustedes desean y piden al Señor hoy en este día de oración. Y al mismo tiempo, también nosotros esperamos de ustedes, pueden escribirnos algún testimonio positivo, ¿verdad? Que han recibido de la gracia del Señor, de esta hermosa devoción de las manos ensangrentadas del Señor. Pueden hacerlo tranquilamente. Yo aquí estoy esperando. Podemos leer el testimonio que nos envían, o asimismo también, mucho mejor todavía, si ustedes mismos quieren llamar por medio del 0986-404-603 y así compartimos los testimonios que ustedes nos van ofreciendo. Yo al mismo tiempo, mientras les espero que ustedes se comuniquen con nosotros en la parte del Ñemonguetá. Estos 30 minutitos tenemos que aprovechar para Ñemonguetá, tenemos que procurar conversar, tenemos que procurar entonces entrar en sintonía. Ustedes saben también que además de estar transmitiendo en Ñandeyara Ñe'e Televisión, aquí por medio del canal 25 de Cable Tigo, también nosotros estamos en vivo a través de YouTube. Tranquilamente ustedes pueden verlo también a través de YouTube. Lo pueden ver también a través de Facebook, de nuestra página de Facebook, también Ñandeyara Ñe'e, y todo en vivo que nosotros transmitimos y llegamos hasta ustedes todos los lunes y todos los viernes. Ahora entonces yo les estaba diciendo que es importante que ustedes vayan pasando su testimonio. Y mientras yo espero esos testimonios, esos mensajes que ustedes nos quieren enviar, les cuento simplemente que este viernes 28 nosotros tenemos 2 acontecimientos muy importantes. Primero, la cena. La cena organizada por Ñandeyara Ñe'e, ya están las adhesiones circulando. Aquellos que todavía no pudieron adquirir, llamen a nuestro número telefónico, ¿verdad? Llamen al 0981 50 50 36. Ese es el número de nuestra fundación. Y por lo tanto, allí vamos a poder encontrar, allí nosotros vamos a poder compartir sobre todo un año más de vida que voy a cumplir. En realidad mi cumpleaños es este jueves 27. Jueves 27 es mi cumpleaños, pero lo vamos a festejar juntos el viernes 28 desde las 20 horas. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener danza también, todo ahí en vivo, queridos amigos. Así que yo les espero a ustedes para poder dar gracias a Dios estos 57 años de vida que Dios me ha regalado. 57 años de vida. Todos estamos invitados a compartir, todos estamos invitados a encontrarnos entonces el viernes 28. También hay otra cosa muy importante, ¿verdad? Además de que habrá música en vivo, danza, vamos a transmitir también, Ñandeyara Ñe'e va a estar en algún momento pasando algunos flashes de este encuentro que vamos a tener
el 28 de julio, recordando los 57 años de vida y al mismo tiempo buscando un poco a través de esta rifa que hemos organizado hace 2 meses, que hemos lanzado el sorteo que se va a realizar en vivo. Así es que en especial el sorteo en vivo, algo muy especial, porque estaremos sorteando el cochecito rojo, ¿verdad?, del Fiat, que ustedes ya conocen. Ese será el primer premio de nuestra rifa. Así es que veremos quién será el agraciado, veremos quién será esa persona que recibirá sobre todo ese regalo tan importante. Yo le suelo decir a la gente que este cochecito que es sorteado ya es un cochecito santo, porque ocurre por todas partes. Cuánto capilla Viña Verbia llevas estamos a correr, cuántos nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Cuántas cosas tenemos sobre las celebraciones, sobre los bautismos, sobre los casamientos. Ahí tienen, ustedes están viendo el cochecito que va a ser sorteado, este Fiat. También tenemos ahí el anillo, también ese es el televisor plasma, ahí tenemos un aire acondicionado y así. Tenemos muchos premios más. Todos ustedes están invitados a ayudarnos, ¿verdad? Porque con esto lo que estamos procurando es ayudarnos a mantener nuestro canal, el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañé, que ya estamos cumpliendo 1 año y un poco más, ¿verdad?, que hemos salido al aire. Y por lo tanto ya estamos, gracias a Dios, así compartiendo con ustedes, compartiendo lo mejor en la formación religiosa, compartiendo con ustedes lo más lindo, que es la misma fe, como hermanos, juntos, ¿verdad?, de encontrarnos, compartir y sentirnos partícipes de esta gracia del Señor. Bueno, vamos a leer un poco aquí este mensaje y luego hacemos un canto llamando también al Señor. Ustedes conocen muy bien, pescador de hombres. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que siempre. Buenas noches, Padre Víctor. Pido oración por la salud y bienestar de las familias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Es eso lo que nosotros estamos esperando y estamos deseando, ¿verdad? Bendiciones para nuestro canal, bendiciones para todo el plantel que están aunando esfuerzos siempre. Imagínense todo lo que significa, ¿verdad?, llevar adelante las programaciones y además 24 horas de programación. 24 horas sin respiro, nosotros estamos llegando hasta el hogar de todos los paraguayos, hasta cada una de nuestras familias, en donde podemos rezar el Santo Rosario, podemos acompañarnos con la Santa Eucaristía, podemos escuchar la palabra de Dios, hacer la reflexión de Yarañé, Antiguo Testamento, es decir, sobre los libros, un curso bíblico, pero bien pastoral, es decir, procurando entender, nuestra realidad. Así también con el Nuevo Testamento, es decir, todo aquello que nosotros vamos encontrando y todo aquello que nosotros vamos viviendo. Muy bien, esto es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. También les invitamos a ustedes, no se olviden que los niños necesitan formarse y por eso tenemos nuestra catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús. Y ahora tenemos más mensajes aquí que nos están llegando hoy, ¿verdad? Hola Padre, quiero pedir oración por la salud de mi papá Gilberto Alarcón, que este jueves 27 de julio estará de cumpleaños. Mira un poco, Gilberto, entonces somos del mismo día. También quiero rezar por tu salud. Gracias por todo, Padre. Soy María de Mariano Roque Alonso. Bueno, María, entregale mis saludos a tu papá, porque yo también soy del 27 de julio. San Pantaleón y Nalaure Santo, el médico, ¿verdad? San Pantaleón. Una historia muy interesante de San Pantaleón. Es un mártir también.
es un médico, uno de los primeros dentro de la historia de la iglesia, 27 de julio. Pero nosotros, ahí te invito, María, llévale a tu papá, así los dos juntos podemos celebrar allí en la cena que vamos a hacer el viernes 28. El viernes 28 apagaremos una velita más. Decime un poco, María, ¿cuántos años cumple tu papá? Porque yo soy del 66, 1966, por lo tanto, ahí con eso podemos decir que llegamos a ¿cuánto? Llegamos a los 57 años. Bueno, aquí ya se nos presenta el horario, las 9:29, por lo tanto tenemos que ir comenzando ya nuestra oración, ¿verdad? Pero vamos a hacer con un canto, vamos a ser pescador de hombres, el Señor que nos llama a cada uno de nosotros. Yo les pido a ustedes que ya vayan preparando el número del teléfono, porque después tenemos que llamar para que ustedes me ayuden, ¿verdad?, a rezar juntos. Vamos a ser pescador de hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a dar inicio en este momento a nuestra oración. Yo les pido que ustedes ahí ya tienen los numeritos, ahí está, el 0986 404 603. Entonces este es el número para llamar y sobre todo para rezar con nosotros. Vamos a iniciar como siempre con la señal del cristiano, que nos hace recordar nuestro compromiso de seguir a Jesús, de que cada uno de nosotros tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles en sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, entonces así estamos iniciando
nuestra oración, esta devoción tan linda, a las manos ensangrentadas de Jesús. Vamos a hacer ahora juntos, comenzando por abajo, aquí entonces el primero entonces de nuestra crucecita que encontramos es el credo. Vamos a decir juntos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos amigos, tenemos estas tres, entonces, oraciones del Ave María y vamos a recordar principalmente a nuestro Santo Padre, a nuestra Iglesia, a nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora hacemos, en este sexto día, queridos amigos, vamos a leer un poco la oración del día, además de poner nuestras intenciones, cada uno. Prepárense enseguida para llamar a ese numerito, el 0986-404-603. Hoy nuestro tema principal es sobre el alimento. Ayema. Yacarú anaña ñemombarete anaña ndiyara mejanguaisha de pepu acabeña y cotebeba, para vivir en primer lugar santamente como Él nos pide y también para ofrecer, ¿verdad?, santamente lo más lindo que el Señor nos regala. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús, mi corazón desborda de gratitud, porque sabiendo que yo jamás tendría merecimiento para recibir tal gracia, tú te haces alimento en el altar, ofreciéndote a mí por las manos de los sacerdotes y ministros, extensión de tus manos generosas. Dame la gracia de siempre buscarte con ardor, para que yo no desfallezca en medio de la jornada, rumbo a tu encuentro. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos ya la primera llamada telefónica. Muy buenas noches. ¿Quién está llamando? Hola, buenas noches. Te escuchamos. Bueno, se cortó entonces esta llamada. Ahora justamente vamos a comenzar. Ya vamos a poner en la pantalla la oración que ustedes van a ir rezando conmigo. Buenas noches, padre. Buenas noches. Muy bien. ¿Quién está llamando? ¿Tu nombre? ¿De dónde estás llamando? De Bruno Eduardo Obrero, Bruno González. Muy bien. ¿Qué tal, Bruno? Bueno, vamos a rezar un poco. Fuerza. Entonces, de Barrio Obrero, los cerristas, ahí entonces nos unimos todos, ¿verdad? Bueno, Bruno,
ahí tenés ya la pantalla, podés bajar padre. el volumen de tu televisor y vamos directamente a hablar por teléfono y así rezamos por teléfono para que el sonido también llegue bien hasta vos y también a todos los que están siguiéndonos por los otros medios. Muy bien, Bruno, te escuchamos. Podés comenzar con esta oración. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos por tu santa cruz remita al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Digo, Padre, Sí, podés seguir sin ningún problema. Manos 10 veces. sí. Mano sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Mano sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Mano sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Mano sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y sígame, Señor. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos sangrentada de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria. Padre, Sí, gloria al Padre. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Amén. Muchísimas gracias, Bruno. Que Dios te De bendiga. nada, Padre. Mucha fuerza y hasta la próxima. Seguimos rezando y Gracias, acompañando con esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas del Señor, sobre todo en el dolor. Aquí estamos recibiendo. Mientras ustedes llaman, pueden llamar, queridos amigos, mientras vamos a recibir aquí un mensaje. Buenas noches, Padre, bendecido día por la salud de Andrés, Víctor, Miguel Ángel, Teresa y Fátima, Rosa, María. Muy bien, vamos a rezar por ellos y todos nuestros seres queridos difuntos. Rezamos por todos ellos. Qué lindo es recordarnos. Aquí tenemos una llamada telefónica, ya vamos poniendo entonces la oración. Buenas noches, ¿quién está llamando? Tu nombre y de dónde estás llamando. Soy Lidia Díaz de Asunción, Paraguay, Muy bien, Padre. ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Vamos a Bien, rezar muy juntos bien. entonces. Sí, usted pidió testimonio, ¿verdad? Sí, también, Quiero dar bueno. un testimonio, sí. Pidiendo oración por mi familia a través del Santo Rosario, manos ensangrentadas de Jesús. Primero comenzamos con esta otra. Nosotros te adoramos. No, yo les quiero contar mi testimonio. Ah, bueno, comentame. Sí. A ver, ¿cuál es tu testimonio, pidiendo Lidia? oración por mi familia Sí. a través del Santo Rosario, manos ensangrentadas de Jesús. Recibí la gracia más que lo que pedí. Muy agradecida a Dios y a usted, Padre Víctor Luis.
Ese es mi testimonio. Bueno, agradecemos al Señor entonces tu oración, agradecemos al Señor entonces que te ha concedido la gracia que le estabas pidiendo. Eso es lindo y nos anima a todos también, Lidia. Bueno, y ahora vamos a rezar juntos la oración que tenés ahí en la pantalla y vamos a hacer juntos 10 veces. Esta es la introducción y después la segunda parte. Nosotros te adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Lidia, que Dios te bendiga, que el Señor te proteja siempre. Y gracias por tu testimonio. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Bueno, y nosotros seguimos así entonces, estamos con esta devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Entonces ustedes pueden ir llamando a este numerito, como ustedes saben, 0986-404-603. El que quiere acompañarnos y el que quiere rezar en este momento. Sería la tercera decena de esta oración y de esta hermosa devoción. Ya tenemos testimonios de curaciones, sobre todo la curación espiritual, también testimonio de otras personas que consiguieron trabajo. Esto es lindo también, ¿verdad? La dignidad humana. Después de 5 años, ¿verdad? Dice que no estaba trabajando, entonces en solamente una semana pidiendo, escribiendo, rezando a las manos ensangrentadas de Jesús. Porque en realidad las manos ensangrentadas, estas manos benditas, desde donde nosotros hemos recibido nada más y nada menos que la redención del Señor, recibimos también su gracia. Buenas noches, una llamada telefónica. ¿Quién está llamando? ¿De dónde llamás? Buenas noches, estoy llamando de Ipané. De Ipané, qué lindo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, no escuché. De Ipané me llamo Mario Espínola. Mario, muy bien, Mario. Muchísimas gracias por llamar. Entonces, ¿tenés alguna intención especial, Mario, que querés colocar antes de comenzar nuestra oración o ya pusiste todo? Sí, quisiera pedir por la salud de todos los enfermos, de manera especial la de mi familia y de Hugo. Bueno, vamos a rezar por ello entonces, Mario. Si tenés la televisión con volumen, podés bajarlo. Bajar a 0 el volumen de tu televisor y vamos a rezar directamente con tu celular simplemente. Entonces bajar completamente el volumen de tu televisor. Y ahí en la pantalla ya tenés, Mario, tenés la oración. Podés comenzar y así nos ayudás
para este tercer momento de nuestro denario. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosa sangre de Jesús, sálvanos. Seguimos, hacemos 10 veces esta oración. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, te bendecimos por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosa sangre de Jesús. Mario, tenés que bajar el volumen de tu televisor a 0. Volumen de tu televisor tenés que bajar, o de tu Facebook, o de donde estás viendo. Y solamente nos comunicamos por el teléfono. Sí. Manos de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Mario, desde Ipané. Un saludo ahí a toda tu gente, a todo el pueblo de Ipané, esa ciudad hermosa. Bueno, nosotros seguimos así rezando. Vamos a estar esperando la llamadita de la siguiente persona con quien vamos a rezar este cuarto denario. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Muy bien, entonces, queridos amigos, estamos con esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Son manos bendecidas, manos que han colgado en el madero por nuestra salvación. Y por eso es que pedimos, dentro del dolor, dentro del sufrimiento, que también cada uno de nosotros sabemos muy bien lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice el Evangelio. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Son momentos de dolor, momentos difíciles, ciertamente, pero que nosotros podemos superarlo en la medida en que el Señor también nos ayuda, en el momento en que el Señor también nos da la fuerza necesaria, ¿verdad? Bueno, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? ¿De dónde llamás? Buenas noches, padre. Sí, tu nombre, por favor. Mi nombre es Fátima, llamo de Areguá. Muy bien, Fátima, qué alegría entonces escucharte desde Areguá, que nos acompañas para rezar. Bajaste el volumen de tu televisor, ¿verdad, Fátima? Sí, bueno, bajo el volumen de mi televisor, padre. Sí, por eso. Vamos a escucharnos más bien por tu teléfono para que en tiempo real pueda salir nuestra oración. Bueno, podés comenzar. Correcto, padre. Ahí está en la pantalla la primera parte de nuestra oración. Te escuchamos, Fátima.
Bueno, Padre, nosotros te adoramos, Señor Jesucristo. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Ahora, Mano, sí, ahora 10 veces esta oración, Fátima. correcto, Padre. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Fátima, que nos estás llamando desde Areguá. Ahí es la capital, ¿verdad?, de la frutilla. Sí, sí, así mismo, Padre. Tenemos mucha frutilla. ¿Y qué tal, pa? ¿Es tan dulce o todavía no hay frutilla? Ya hay, Padre, la frutilla. Ah, bueno. Muy bien, gracias, Fátima. Hasta la próxima. Chaucito. Hasta la próxima, Padre. Buenas noches. Bueno, aquí tenemos ya otra llamada telefónica. Nos están llamando. Buenas noches. ¿Quién está llamando? Me llamo Kevin. Kelly. Kelly. Muy bien. Kevin. San Lorenzo. Bueno, Kevin, ¿de dónde estás llamando, Kevin? De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Bueno, muy bien, Kevin. ¿Querés rezar con nosotros? ¿Querés poner alguna intención antes? ¿Por quién querés rezar, Kevin? Por mi familia. Bueno, ¿cuántos años tenemos, Kevin? 12. 12 añitos. Bueno, muy bien, Kevin. Ahí está entonces. Baja el volumen de tu televisor y vamos a rezar exclusivamente por tu teléfono. Y ahí ya tenés en la pantalla. Vamos a rezar juntos eso, Kevin. Dale. Ma, mi mamá, nosotros te adoramos, Señor Jesús, Jesucristo, y porque tu santa cruz, preciosísima sangre, preciosísima sangre, ay, la sangre de Jesús, salvamos. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo. Y te
Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor Jesús. Kevin, tenés que bajar el volumen de tu televisor completamente, cero tu volumen de televisor. Solo vamos a hablar por teléfono. Sí. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven y tócame, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, manos heridas de Jesús, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Mano ensangrentada de Jesús, mano herida en la cruz, ven. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora entonces, queridos amigos, vamos a hacer juntos esta oración final, siempre colocando todas nuestras intenciones en las manos del Señor, en las manos de Jesús, pidiendo que todo sufrimiento, que toda angustia, que todo dolor, entonces quede clavadas también ahí en la cruz, pero sobre todo que nos lleve luego a la verdadera resurrección. Oración final. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavadas en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual a través de tu toque consolador, de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Y así entonces, queridos amigos, estamos finalizando en este día nuestra hermosa devoción a las manos ensangrentadas del Señor. Así pusimos nuestras intenciones, pusimos ante el Señor nuestros deseos, pusimos ante el Señor también todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores. Que las manos ensangrentadas del Señor, derramadas por nuestra liberación y salvación, también nos pueda purificar y lavar de toda angustia. Y les dejo ahora, queridos amigos, la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, queridos amigos, y que Dios les bendiga a todos.